Primer día del año, solemnidad de la Madre María, Madre de Dios, el Día Mundial de la Paz, de la oración por la paz. Yo no sé cómo esperaron el año, aquí lo esperamos un buen número de gente en la capilla, tuvimos una noche muy hermosa, 1 hora y media realmente, de oración en silencio delante del Santísimo. Un momento para revisar cosas vividas en el 2019, ha sido un año fuerte, muy fuerte para muchos de nosotros. Momento de evaluar, momento de renovar, momento de cerrar capítulos y pedirle al Señor la gracia de tener el corazón abierto para recibir lo que venga, que como ya dije al principio, nadie tiene control de lo que va a venir. Simplemente recibirlo con el corazón en paz y con los pies en la tierra y el pensamiento en Dios. Quizás otros lo recibieron bailando, bebiendo, comiendo, besando, abrazándose, y otros quizás lo recibieron durmiendo. Yo no sé cómo ustedes lo recibieron, pero son las 3 formas de recibir al año: o duermes, o bebes, o rezas. No importa cómo lo recibiste al nuevo año y cómo despidiste al viejo, lo importante es que estamos aquí, gente, al mediodía del primer día del año, partiendo el pan de la Eucaristía y partiendo el pan de la palabra. Y ojalá que no estemos aquí por obligación a ponchar la tarjeta porque es día de precepto y si no voy a misa hoy, el sábado me tengo que venir a confesar. Y espero que hayamos superado eso hace rato y estemos aquí porque amamos y porque queremos y porque necesitamos de Cristo y nos necesitamos mutuamente y nos necesitamos conectados este día y el resto del año. Las lecturas son hermosas. La liturgia nos regala hoy textos hermosos. La primera lectura del libro de Números, una bendición para el primer día del año y que se prolongue al resto del año. El Evangelio, aparecen ángeles, proclaman una buena noticia, los pastores lo acompañan, van a adorar, hay sorpresa, hay un sentido enorme de lo majestuoso, casi de lo mágico de Dios. Es un texto bellísimo, es un Dios que se hace sencillo, humilde, pobre, accesible, se hace niño, un Dios que se encarna en una criatura, es un Dios que se hace vulnerable, es un misterio de amor, un Dios cercano, un Dios solidario, un Dios que sale al encuentro de cada hombre y mujer para salvarlo, para rescatarlo. Es el Emmanuel, fiesta del Emmanuel, Dios con nosotros. Un texto bellísimo este de los pastores. Pero quiero poner mi mirada en la primera lectura del libro de Números, la famosa bendición de Moisés a su hermano Aarón. Ese texto de esta primera lectura del primer día del año, y es la única vez que se lee durante el año, la bendición de Moisés, pasó a la tradición católica con mucha devoción. Y quien la hizo famosa fue Francisco de Asís. En el 1224, 2 años antes de su muerte, Francisco estaba pasando un momento muy difícil, muy oscuro en su vida, un momento realmente que cuando ves lo que sentía, era un momento de depresión muy fuerte. Estaba dudando todo lo que había hecho, estaba preguntándose si no se habría equivocado en su proyecto de vida y su forma de vivir el Evangelio, y necesitaba estar solo. Y le pide a su hermano más querido, de los primeros compañeros, el hermano León, que lo acompañara a una montaña en el centro norte de Italia que se llama el Monte Laverna. Y era un monte que le había regalado un conde a él y a sus hermanos primeros como un lugar de retiro, y se va con el hermano León. Le pide al hermano León que mantenga la distancia, que no esté con él, pero él necesita estar solo y básicamente uno de los lugares favoritos de Francisco eran las cuevas. Y se encuentra una cueva y se mete en la cueva en Monte Laverna y está ahí semanas y semanas en oración y en ayuno, buscando una respuesta, buscando una voz que le dijera que no se había equivocado aquel movimiento que había comenzado con 10
se le había ido de las manos, habían crecido enormemente, ya venían los conflictos, la división en el movimiento que él había sido su origen, y sufría muchísimo. Al final de esas semanas de ayuno, Francisco recibe lo que se llaman los estigmas, los signos de la pasión de Cristo en su propio cuerpo. Cuando el hermano León lo ve, pues el hermano León los limpia las heridas, empieza a cuidarlas, se busca un burrito y comienzan el regreso de vuelta a Asís, que es bastante lejos de Monte Alverna, para ir en un burrito con el cuerpo lleno de llagas. Estaba ya muy enfermo y muy cansado. En el camino, el hermano León le pide a Francisco que le escriba algo de su puño y letra. Saben que Francisco de escritor no tenía nada. Era poeta, era músico, era un alma muy libre y no era nada intelectual. Y agarró un pedazo de documento hecho de lo que era la vejiga de la oveja, de donde se escribía en aquella época, lo que se llama un parchment, y escribió la bendición de Moisés a Aarón, la lectura que nosotros escuchamos hoy. Ese pedacito de texto está en un relicario hoy en Asís, y lo puedes ver, la caligrafía de Francisco. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga brillar su rostro sobre ti, tenga misericordia de ti, el Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda la paz. Ese es el texto del número. Francisco añadió un renglón, y el Señor te bendiga a ti, hermano León. Lo personalizó, por así decirlo, la oración de Moisés. El Papa Benedicto XVI en el 1213 hace mención de este texto, la bendición de Moisés y la bendición de San Francisco, y notó de que 3 veces se menciona el nombre de Dios y después de cada mención hay 2 verbos, por lo tanto hay 6 acciones de Dios sobre ti y sobre mí en esta bendición. Que Dios te bendice y que Dios te protege. 2. Que su rostro brilla sobre ti y que Dios tiene misericordia de ti. 4. Que el rostro de Dios se vira hacia ti, te mira, y que Dios te da la paz. 6. 6 acciones de Dios en esta bendición. 2 cosas. Cuando Francisco la escribe, está pasando en los momentos, quizás el momento más terrible de su vida. Se siente totalmente desorientado, se siente confundido, se siente que se ha equivocado, se siente abandonado e incluso la soledad de Francisco es muy marcada en los últimos años de su vida. Y en ese dolor espiritual y en ese dolor físico, Cristo le habla con los estigmas. Y es como si Cristo le hubiese dicho a Francisco: Francisco, tú y yo somos uno. Tú eres mío y yo soy tuyo. Nos pertenecemos mutuamente. Segundo, el hermano León cuidó ese pedacito de pergamino por 40 años. Se hizo un bolsillo dentro de la túnica, por dentro del bolsillo, y lo llevaba del lado del corazón. Por 40 años lo guardó del lado del corazón. 2 cosas aprendemos hoy en el primer día del año que nos enseña Francisco, que nos pide la Virgen Madre de Dios, la liturgia de la Iglesia y las lecturas. Primero, que nunca permitas, y yo nunca permita, que ni la peor oscuridad, ni las peores dudas, ni la depresión más grande que podamos vivir, ni las preguntas más grandes que podamos tener, ni las equivocaciones más grandes que podamos haber cometido, que ni el dolor físico emocional más grande, nada de eso nos aplaste. Porque son los momentos precisamente donde más cercanos estamos del Cristo pobre y crucificado. Son los momentos de una comunión muy grande con Cristo. Es como si Cristo, tú y yo, en esos momentos nos diéramos un abrazo. Por lo tanto, hoy, primer día del año, no sabemos lo que viene en los próximos 364 días, pero venga lo que venga, no permitamos que lo peor que nos pueda ocurrir este año nos aplaste,
porque al contrario, son los momentos del gran abrazo con el Cristo pobre y crucificado. Y segundo, el hermano León mantuvo la oración 40 años pegada al corazón. Y estaba pensando anoche que quizás sea bonito escribirlas tú y yo en un papelito. Nosotros ya no llevamos bolsillos cerca del corazón, ni muchísimo menos, no importa. El caso es que la tengas cerca, visiblemente. Si la pones en la puerta del refrigerador, no importa, esto está cerca del corazón. En la nevera sí no está cerca del corazón. Mírala todos los días, léela. Deja que esa bendición, que es Dios hablándote, Francisco hablándote a través de la historia, te entre en tu intelecto, en tus sentimientos, en tu piel espiritual, te transforme. Escucha lo que Dios te dice a ti y a mí el primer día del año, que Dios te bendice, que Dios te protege, que Dios brilla sobre ti, que Dios tiene misericordia de ti, que su rostro se vuelve hacia ti y que Dios te da la paz. ¡Wow! Si mantener esas 6 cosas claritas delante de nosotros, sobre todo en los momentos en que nos empiezan a poner el pie la vida encima. Que Dios te bendice, que Dios te protege, que Dios brilla sobre ti, que Dios tiene misericordia, que su rostro se vuelve hacia ti y te da la paz. Esa última es mi favorita. ¿Saben por qué? Porque en el mundo hebreo, esta es una oración hebrea, totalmente judía, En el mundo hebreo, el rostro de Dios era todo lo de Dios. Era la belleza de Dios, era la luz de Dios, era la ternura de Dios, era la vida de Dios. Cuando un judío te dice que el rostro de Dios brille sobre ti, es como que te pongan un reflector 24 horas sobre ti. Y es que Dios te está mirando. Es mi favorita porque lo que me dice a mí, que Dios jamás se olvida de ninguno de nosotros. Jamás. Que Dios, tú eres importante para Dios. Y que Dios se interesa en ti, te mira con ternura, te mira con un gran amor. Así que mis amigos y amigas, que en este año 2020 no se nos olvide la primera lectura de hoy. Una bendición. En los peores momentos, recuérdense, Dios te está mirando. No como policía, cuidado, Yo espero que ese chip hace rato lo hemos dejado ya en algún lado. Te está mirando como un padre y una madre mira a un hijo. Y un padre y una madre mira a un hijo siempre con ojos ¿de qué? De un gran amor. Que nos dé un feliz año y que esa oración la copiemos en un papelito, la leamos todos los días y como el hermano León, la tengamos cerca del corazón.